Bienvenidos a un nuevo episodio de Trading System Podcast. En el episodio de hoy entrevisto a Sergi Sánchez, de Sersan Sistemas, una de las empresas pioneras de trading algorítmico en España. Hola Sergi, muchas gracias por atendernos y cuéntanos, para quien no te conozca, quién eres y a qué te dedicas. Pues nada, un placer, gracias por invitarme. Pues mira, yo soy Sergi Sánchez, soy el director de Sersan Sistemas. Bueno, ¿a qué me dedico? Pues me dedico al trading, a los mercados, a desarrollar sistemas. Dentro del mundo del trading, pues mi especialidad en concreto, ¿no? Como sabéis, tenemos una empresa que desarrolla sistemas. Yo soy director, pero yo personalmente, pues toda mi vida y ahora sigo en ello, pues me dedico al desarrollo de sistemas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a los mercados financieros? Pues mira, yo empecé, Ignacio, por allá el año 2000, ¿vale? Empecé por el año 2000 aproximadamente. Bueno, un poquito supongo como todos, con 4 acciones del diario Expansión, ¿no? mirando gráficos. Yo en ese momento estaba estudiando en la universidad en horario nocturno mientras trabajaba por las mañanas, y bueno, pues me empezó a gustar esto de la bolsa y ese fue un poquito el inicio, ¿no? En esa época, al principio del 2000 más o menos. ¿Y cómo empezaste en los mercados? Sí, pues de momento al principio casi que era como casi un juego, te podía decir. Sí que leía mucho las recomendaciones de Hodar en ese momento. Me empezó a gustar rápidamente el análisis técnico, más que fundamental, a pesar de que pues en la universidad realmente no te hablaban más que de una cosa que fuera fundamental, análisis de empresas, microeconomía, macroeconomía. Realmente lo que era el análisis técnico pues no era algo absolutamente inexistente, ¿no? A nivel académico. Pero a mí me llamaba más la atención, ¿no? Entender pues el movimiento de los precios, por qué, oferta, demanda, ¿no? Y un poquito pues a nivel autodidacta empecé a buscarme la vida, a buscar libros en internet, ¿no? Ya existía internet, aunque no tenía por supuesto el auge actual, sobre todo a nivel de redes sociales o de compartir esta nueva era, digamos, pues no todavía no existía, pero sí que existía internet y sí que pues hacíamos un uso digamos ya extendido de él. Y vía internet, ya te digo, pues empecé poco a poco a formarme. La verdad que rápidamente caí en el sistema, en el algoritmo, ¿no? Vía Visual Chart, que era lo que empecé a trabajar, y la verdad que me enganchó directo. O sea, yo estuve un tiempo operando, podemos decir, discrecionalmente y técnicamente siempre, pero en pocos meses empecé en ese momento a jugar, podemos decir, ¿no? Porque en ese momento realmente era un juego con los sistemas, ¿no? Y incluso hasta cometí un error que no hay que hacer nunca, que es empezar a operar con un sistema prácticamente sin casi saber lo que hacían y sin haberlo mirado. O sea, una cosa absolutamente suicida. Y encima tuve la mala suerte de ganar, ¿sabes? Eso es lo peor que te puede pasar, empezar así y ganar, ¿entiendes? Eso es lo peor. Gente que puede pensar lo contrario, pero no, lo mejor es empezar perdiendo, palmando. Cuando haces las cosas mal, es importante que el mercado te ponga en tu sitio. Te enseñe, sí. Sí, te penalice, porque si encima lo haces mal y ganas, estás absolutamente perdido. O sea, en el largo plazo estás muerto seguro, ¿no? Porque luego no aprendes nada y luego te pegan una hostia espectacular, ¿no? Y ya digo, tuve la mala suerte de empezar ganando. Bueno, lo arreglaste con el tiempo. Sí, luego bueno, lo arregló el mercado porque perdí rápido, ¿no? Decía que aprendiste, sí. Perdí rápido, sí, quiero decir que empecé casualmente ganando, pero rápidamente perdí, por supuesto, ¿no? Es decir, es imposible. Entonces paré y empecé a estudiar pues con insistencia la parte de sistemas. Y bueno, poquito a poco. En ese momento topé con varios foros, seguía mucho la web de Cárpatos, que todavía existe, ¿no? Aunque en distintos sitios. Antiguamente creo que estaba sola, bueno, la verdad que no me acuerdo bien, parece que entonces era el Solo o algo así, y había una web, bueno, para un sitio que miraba, había foros también
distintos. La verdad que algunos ni lo recuerdo. Luego también estuve un tiempo en Bolságora. Bueno, estuve en distintos sitios donde un poquito pues tenías conversación con otros traders, ¿no? Era lo que ahora puede ser Twitter. Antes no teníamos Twitter, no teníamos estas redes sociales y sí que existía el foro, ¿no? El foro sí que ya existía más, y aunque tampoco tenía el auge actual, pero sí que ahí compartías un poquito de experiencia, ¿no? Y ya para el 2000, soy horrible para las fechas, pero si no recuerdo mal, ya en el 2000 estaba operando con cierta actividad, que además me fue bastante bien. El 2000 fue el año mejor, creo. Pero ya a partir del 2001 ya empezaba a operar con sistemas con un poquito más de seriedad y bueno, y ahí seguimos, ¿no? En distintas etapas, por supuesto, pero ahí seguimos con los sistemas desde esa época. Y bueno, lo que has dicho que empezó como un juego, ha acabado siendo una empresa, ha sido tu empresa. ¿Cuándo comienza Sersan Sistemas? Bueno, pues sí, la verdad que Sersan, el Sersan Sistemas es un proyecto que podemos decir que lleva toda la vida conmigo, ¿no? Bueno, supongo que Sersan Sistemas viene de Sergi Sánchez, ¿no? Y era un poco el acrónimo, no sé si es la palabra correcta, el nick, ¿no? El nick que usaba en esos momentos en el foro, era Sersan. Y de hecho la web, el dominio está registrado desde siempre, ¿no? Luego ese proyecto pues hemos intentado que fuera creciendo alrededor de la marca, porque la marca pues ya tenía un cierto conocimiento y bueno, pues también porque hacía cierta ilusión, ¿no? Porque era con la que empecé, ¿no? Y el Sersan pues se hizo Sersan Sistemas y ahí ya convertimos en una SL actual, ¿no? Pero el Sersan Sistemas, digamos, podemos decir empresa, podemos decir agrupación de personas, realmente empezó con el club de inversión, ¿no? El primer proyecto que hicimos, podemos decir, no sé si decir multitudinario o de agrupación de personas. Intento evitar la palabra gestión porque no era una gestión. Como sabéis, un club de inversión no gestiona. Un club de inversión es una comunidad de bienes que se crea como con un interés sobre todo formativo. De hecho su origen es principalmente universitario y bueno, pues nosotros creamos ese club con un colega de aquí de Reus que tenía una oficina de Reus, Gerard Domínguez, buen amigo mío, al cual seguimos haciendo relación, y en 2005 de hecho el club se constituyó en 2005. Lógicamente pues desde 2003 ya estábamos dándole vueltas a la idea, ¿no? Pero el club empezó a operar en junio de 2005. Yo era el presidente del club y bueno, pues ponía a disposición de todos los comuneros, ¿no? Era la palabreja que usábamos para eso, los sistemas, y bueno, pues empezamos a operar desde, ya te digo, junio de 2005 hasta octubre de 2007. El club, la verdad que se nos fue totalmente de las manos, porque el club se constituyó con 24.000 euros y llegó a tener más de 3.300.000 euros, si no recuerdo mal, como club, en lo cual era una auténtica burrada, y de hecho hasta la verdad que ya le he perdido un poco la pista al número de clubs que hay y demás, pero al menos hasta hace poco era el club mayor de España que había habido, el club de inversión más grande que había habido. De hecho había algún otro muy conocido también de sistemas, que era el de Megabolsa, que apenas tenía 300.000 euros, no recuerdo mal. Es decir, era realmente como club era gigantesco, ¿no? Y claro, pues diga que se nos fue de las manos porque no era, bueno, sí que era la intención, pero no esperábamos que tan rápidamente, en apenas, ya te digo, 2 años, ¿no? Pues tuviera ese boom, ese crecimiento, ¿no? Y pues rápidamente nos vimos obligados a rápidamente tratar de encontrar un vehículo. Esa fue la segunda fase, podemos decir, de Sersan Sistemas. El club fue muy bien, ganamos más de un 80 y pico por ciento, si no recuerdo mal. Estos son datos públicos, están accesibles en internet si se buscan un poco. Bueno, nuestra web de hecho están publicados. Y bueno, pues ya te digo, tuvimos muy buen éxito. Tuvimos que convertirlo en un vehículo, en una institución de inversión colectiva. Intentamos, ya se hablaba de las SICAVs libres, de los fondos libres, pero realmente se aprobaban con cuentagotas. Lo intentamos, no pudimos, o no encontramos quien nos lo montara, y incluso valoramos ir fuera a Luxemburgo, porque el club, pues digamos, operaba con un cierto apalancamiento, podía operar en commodities. En cambio una SICAV o un fondo de inversión no puede operar en futuros
que tengan entregables, es decir, eso implica commodities, no puede apalancarse ni una décima. Entonces, bueno, digamos, teníamos una serie de limitaciones respecto a una IC normal respecto al club que intentamos evitar buscando, ya te digo, el fondo libre o buscando bueno, montarlo fuera, ¿no? Luxemburgo, por ejemplo, pero ya digo, en ese momento lo desestimamos porque en esa época, ya te digo que era 2007, llevar el dinero fuera de España era todavía más complicado que ahora. La verdad que ahora sigue habiendo inversores que lo ven como algo complicado, avanzado y demás, pero todavía antes muchísimo más. Antes realmente, digamos que indagamos un poquito y vimos que una parte de ese capital que te comentaba que había superado los 3 millones, pues se iba a ir, ¿no? O no estaba interesado en llevarlo fuera. Entonces, nada, al final digamos que nos quedamos con la mejor opción que teníamos, que era montar una SICAP. Una SICAP en España, la montamos en Gaesco. El club de inversión se llamaba el Club de Inversión Celsan Sistemas, ¿no? Pues te decía que era el primer proyecto, digamos, global, ¿no? O común, ¿no? De Celsan Sistemas. La SICAP se llamó Celsan Sistemas Alpha SICAP, seguimos con el nombre. Y bueno, igual que el club fue muy bien, la SICAP no fue tan bien. Tampoco fue un desastre, pero porque creo que perdimos, si no recuerdo mal, un 13% al final de liquidación, y además fue justo en la última fase. O sea, realmente tuvimos una cierta mala pata en el punto, porque bueno, era un valle, ¿no? Claro, o sea, un pico claro de caída y encontrado a un máximo en ese momento. Además, luego los gastos de liquidación y demás. Y la cerramos sencillamente, Ignacio, porque, pues sí, ya supongo que me ibas a hacer esa pregunta, porque siempre me la hacen. Pues porque bajó el capital, ¿no? La SICAP, si aquellos que tengáis experiencia en el mercado, recordéis un poco los hitos, ¿no?, que hemos ido pasando en el mercado, pues bueno, poco después de crear la SICAP explotó el caso Madoff. El caso Madoff pues fue un mazazo para todos los que hacíamos gestión alternativa, o que era la gestión, como se llamaban aquí los hedge funds, ¿no? Y bueno, pues eso ya pues nos puso un poco nos puso una mancha, una sombra de sospecha, ¿no?, a los que hacíamos esto de operar así largos, cortos, ¿no?, en futuros, ¿no? Éramos como más raros, ¿no?, todavía de lo que éramos antes. Y ya digo, hubo una cierta, luego también explotó la crisis, por supuesto, hubo una cierta retirada de capital. Nos pusimos en 2.500 tal, y automáticamente acordamos liquidar la SICAP, porque eso era un acuerdo que teníamos, digamos, la junta de la SICAP de nunca, por la absoluta honestidad y justicia, podemos decir, de nunca forzar el corralito, ¿no? Es decir, ya sabes que las SICAPs, a la que llegan a un capital, no se pueden salir, no pueden bajar de un cierto capital, ¿vale? Y entonces, si tú llegas a ese capital, hay que cerrarla, ¿de acuerdo? Hay que cerrarla. No se pueden vender ni comprar acción. Bueno, comprar sí, pero no se pueden vender. Es decir, si tú como inversor quisieras salir, no podrías, porque la ley no te permite salir. Tendrías que encontrar un comprador, ¿no? Y no es nada fácil. Entonces, eso es lo que le llaman el corralito, y por lo tanto, pues en ese momento acordamos cerrar la SICAP y buscar un nuevo camino, ¿no? Y eso fue, bueno, como siempre, desde que se piensa en este país, todo lo que tiene que ver con instituciones de inversión colectiva es muy lento, ¿no? Bueno, luego al final supongo que lo hablaremos, porque actualmente estamos tratando de montar un fil, y también pues ya tenemos ahí unas cuantas guerras abiertas en cuanto a eso, porque todo esto es muy lento, muy complicado, muy pesado todo, ¿no? Realmente, con lo fácil que debería ser, pero realmente es muy complicado, y en ese momento, ya te digo, tanto abrirla como cerrarla, el club fue más sencillo, pero la SICAP, abrirla fue muy complicado, cerrarla fue muy complicado, y al final, ya digo, la cerramos en marzo de 2010, y bueno, pues ahí tuvimos un paro, porque yo me fui a trabajar a Gaesco como gestor de carteras y director del comité técnico. Bueno, de un par de responsabilidades de Gaesco estuve 1 año y pico, hasta que volvimos a esta etapa actual de Celsan Sistemas como empresa, ¿no? No sé, si me alargo mucho tú me cortas, Ignacio, que yo... No, estás yendo pregunta por pregunta prácticamente todas las que iba a hacer, o sea que... Yo es que hablo por los codos, entonces... Bueno, se nota que tienes experiencia ya en entrevistas y que sabes las preguntas de antemano. Bueno,
Pues bueno, si quieres lo que te decía ya, después de este parón de Gaesco, pues de GBC Gaesco, pues pasamos ya al proyecto actual, ¿no? El proyecto actual es una empresa, el proyecto es el Sun Sistemas que constituimos Jesús Pérez y yo mismo. Y que bueno, exactamente en enero de 2012 más o menos, ¿vale? Más o menos en enero de 2012. Y pues nada, llevamos 5 años, ¿no? Vamos a hacer Sí, 5 años. Sí, vamos a hacer 5 años ahora. Y bueno, pues ahora mismo también el proyecto está constituido, además de por Jesús, por Alejandro y Pilar. Alejandro es desarrollador, también senior de la empresa, y Pilar es la que lleva todo el servicio de atención al cliente y administración de la compañía. Y el proyecto pues se constituyó con la idea de desarrollar estrategias, poner un poco en base toda la experiencia anterior de aciertos y errores, porque lógicamente pues en esto de los mercados como los que ya operáis, pues sabemos que nos equivocamos continuamente y aprendemos continuamente, bueno, o intentamos aprender de los errores continuamente, ¿no? Y al final pues el hecho de llevar unos años te permite tener esa visión con perspectiva, ¿no? Y poder aprender de los errores cometidos y siempre con el objetivo de volver a la gestión colectiva. Bueno, y estamos ahí un poco con dos proyectos. Por un lado, tratando de volver a la gestión colectiva, como te decía, intentándolo esta vez con un fondo de inversión libre, lo que no conseguimos entonces. Ahora creemos que las cosas han cambiado y que sí que tenemos posibilidad de hacerlo. Vamos a verlo, porque hasta que no esté hecho, pues no podemos darlo por hecho. Como te decía antes, en este tipo de cosas todo es muy complicado y continuamente hay problemas que solucionar. Entonces, pues bueno, esperamos que sí lo consigamos a lo largo del 2017, pero ya te digo que hasta que no esté hecho no lo podemos decir con seguridad, ¿no? Y lógicamente también ahora estamos poniendo en marcha la comercialización de nuestras estrategias por separado. Ya hicimos algún pinito hace un par de años con Trading Motion. Trading Motion, como sabéis, tuvo un problema porque estaban Interlink Brokers, Interlink y cerró y demás, ¿no? Y ahora estamos ya poniendo los sistemas en la Tradition App Store, que ya los tenemos, y también en Trading Motion, y vamos a intentar pues expandirnos un poco más vía la venta de licencias, ¿no? Entonces habrán esas dos líneas: por un lado la venta de licencias, por otro la venta del vehículo, que como es para inversor libre, como sabéis en España eso califica a partir de 100.000 euros, por lo tanto pues eso ya te limita un poquito la capacidad financiera del cliente en ese sentido, ¿no? Entonces el fondo de inversión libre será más para cuentas grandes, podemos decir, y la venta de licencias un poquito más para cuentas pequeñas, ¿no? Ese es un poquito el modelo que tenemos ahora mismo. Muy bien. Bueno, veo que todo está muy enfocado a sistemas puramente algorítmicos. Sí, absolutamente. Sí. ¿Qué ventajas le ves a los sistemas algorítmicos en contraste con los sistemas discrecionales? Bueno, la verdad que son muchas. A mí la verdad que, antes que nada, permíteme te comente que a mí el análisis discrecional me gusta. Es decir, yo de hecho, pues que cada semana hablamos en consultorios de bolsa y demás, y al final los consultorios, pues aunque también hablamos de nuestros sistemas, lógicamente, se centra mucho en el análisis de acciones y demás, y eso es discrecional totalmente, ¿no? A mí el análisis discrecional me gusta, pero no lo uso para operar. Quiero decir, creo claramente que es mejor hacerlo mediante algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Me preguntabas. Bueno, primero porque eliminan, si uno escucha a la mayoría de analistas, sean gurús o no, o de traders que tienen experiencia, o incluso muchos libros, ¿no? Que hablan de esto de la bolsa, del trading, pues coinciden en que la parte psicológica es una de las más complicadas, ¿no? Una de las más importantes. Esto, si recordáis, lo empezó a hablar de ello Elder, ¿no? Con aquello de las 3 M's, ¿no? El Mind, Method y Money, y él mismo ya reconocía que el Mind pues era el factor más crítico. Todo es importante, por supuesto, pero el Mind es el más, ¿no? Bueno, con los sistemas esa es la primera ventaja, ¿no? El Mind no lo eliminas porque al final tú también puedes parar el sistema, ¿no? Pero lo facilitas mucho más, el desgaste es menor porque tú en el día a día no estás participando en las decisiones, ¿no? Es un programa que toma las decisiones por ti, tú participas en el desarrollo, evaluación, diseño y supervisión del sistema si quieres, ¿no? Pero no estás ahí tomando la decisión, ¿no? Y al final lo que desgasta es decidir, ¿de acuerdo? Lo que desgasta realmente, lo que te lleva a agotarte psicológicamente, que te den un trabajo muy duro en ese sentido,
es el tomar decisiones. A la que tomas menos decisiones, el desgaste es menor, ¿no? Eso por un lado. La otra ventaja psicológica es que tú, cuando pierdes, que pierdes siempre, tanto en una época más o menos larga como en rachas de sistemas, ¿no? Aquellos que tengas experiencia en sistemas, bueno, un sistema tendencial puro puede acertar 35 40% de los trades, ¿vale? Es decir, que falla más que acierta, ¿no? Es decir, fallas 6 y acierta 4 de cada 10. Lo que ocurre es que gana mucho cuando acierta y pierde poco cuando falla, ¿no? Podemos decir. Bien, un sistema con esa tasa de aciertos te puede dar fallos consecutivos perfectamente en el histórico de 12 fallos. Claro, 12 fallos consecutivos son un montón de fallos, ¿eh? Yo cuando lo explico esto muchas veces en las clases, la gente se pone las manos en la cabeza, ¿no? Pero aún así, en la conferencia de RoboTrader que lo contaste. Sí, además aún así, aunque lo cuentes, es verdad que aún así dices, bueno, sí, si sabes que funciona, te lo crees, sí, te lo crees cuando te lo cuentan, pero otra cosa es vivirlo, ¿no? Vivirlo en la cuenta real, ¿no? Y realmente eso ya es duro. Y eso en discrecional es más duro, porque tú en sistemas ya es duro, por supuesto, pero bueno, tienes ahí datos, tienes backtest, tienes herramientas que pueden tratar de apoyar o no el hecho que el sistema esté haciendo lo que debe, ¿no? En cambio, en discrecional no tienes nada, tienes fe, tienes algún libro que has leído, o algún gurú que te ha dicho, o tienes sobre todo fe, ¿no? Pero cuando entras en esas malas rachas, sea de 12 o sea de 8, es igual, no viene al caso en este caso, pues las dudas son grandes, ya no operas igual, ¿no? En cambio el sistema pues sigue operando igual, él tiene sus reglas, no se cansa, no tiene miedo, no tiene hambre, no tiene malos días y buenos, y al final pues sigue su metodología por más fallos que lleve, a no ser que tenga programado alguna regla al respecto, ¿no? Pero él siempre va a seguir sus reglas, y el ser humano no, el ser humano es emocional y bienvenido que lo seamos, ¿no? Hay que ser emocionales, pero en el mercado las emociones no siempre son buenas, ¿no? Frecuentemente van en contra nuestra, sobre todo en la parte que te decía de las pérdidas, ¿no? Entonces esa es una ventaja muy clara. Voy a hacerte una pregunta que se me va a ocurrir, que tengo mucho interés por ver cuál es tu respuesta. Hablando del tema emocional, ¿qué emoción dirías que es peor para un trader? ¿La euforia o el miedo? Pues es una buena pregunta, la verdad. Yo creo que es más el miedo. Pero bueno, realmente depende en qué caso lo encontremos. Pues está claro que las dos son malas, ¿no? Pero yo creo que es más el miedo, porque la euforia al final te lleva cuando estás acertando, ¿de acuerdo? Bueno, y también depende si la medimos, Ignacio, en un trade puntual, digamos, o en una época, ¿no? Podemos decir, es decir, el hecho de que tengas euforia tras un trade bueno, pues tampoco tiene por qué llevarte a un gran fracaso. Puede llevarte a un error, ¿no? Pero a lo mejor ya en el siguiente lo solucionas, ¿no? Es decir, bueno, tú mismo te das cuenta y paras, ¿no? En cambio, en un periodo largo de tiempo, pues puede ser más crítico, puede llevarte a arriesgar más, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que esa euforia te lleva a usar más capital del que debes y te arruinas, ¿no? Por lo tanto, puede ser también muy hostil, ¿no? Pero el miedo digo más porque al final viene más por las pérdidas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde realmente tenemos que dar más la talla, ¿no? Es decir, al final las pérdidas siempre están, y hay que aguantarlas, hay que soportarlas y hay que seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es lo más complicado. Yo siempre digo que es mucho más importante el riesgo que la rentabilidad, que hay que fijarse más en el riesgo que en la rentabilidad, porque controlando el riesgo puede llegar a la rentabilidad. Si no controlas el riesgo, la rentabilidad no llega seguro. Es decir, te barres la cuenta y ya se ha acabado el juego. Es decir, game over, fin del dinero, pues se acaba la partida. Insert coin, ¿no? Insert coin, cuenta nueva o cuenta nueva. Sí. Entonces ahí ya no hay rentabilidad ninguna. Por tanto, el riesgo siempre es condición absolutamente necesaria para poder tal. Por eso el miedo es clave, porque viene por la parte del riesgo, ¿no? El miedo siempre te va a venir por la parte del riesgo, en el sentido de que
que estés fallando mucho y demás, ¿no? Pero evidentemente las emociones en ambos casos te puede llevar a cometer un desastre inequívoco. El miedo te puede llevar a la inacción, a no hacer lo que debes, ¿no? A parar, por ejemplo, un sistema porque has fallado 8 veces y de pronto te entra el miedo, o porque sencillamente mira, te explico la anécdota. Ahora no recuerdo cuándo era cuando estaba en el foro de Bonságora, debía ser antes del club, por lo tanto supongo que debía ser 2002, 2003, que había una locura porque cada fin de semana parecía que cogían a Bin Laden. No sé si esto pero cada viernes había como una locura en el mercado y había mucho miedo a quedarse abierto, ¿no? Porque había en ese momento esas noticias. Yo me acuerdo que en ese momento estaba en un foro y siempre pues bueno, ponía mis posiciones, ¿no? Entonces yo recuerdo un caso, se me quedó muy grabado porque fue muy chulo, que yo me quedé comprado. De acuerdo, me quedé comprado. Yo en ese momento operaba mucho en el CAC 40, futuro fantástico para sistemas. Y bueno, me quedé comprado. Y me quedé comprado, yo lo dije, me quedé comprado, pero con miedo. Con miedo absoluto, ¿no? Pero bueno, yo ya en ese momento, ahora mucho más que antes, pero ya en ese momento era capaz. En ese momento me costaba más, lo conozco, pero era capaz de ir perfectamente contra el sistema. Es decir, de pensar una cosa yo y no intervenir. ¿De acuerdo? Es decir, no intervenir. Yo pensaba una cosa, pero el sistema decía la otra y yo hacía la otra, ¿no? Antes me costaba, ya es que ni me cuesta. O sea, ahora ya lo hago con una tranquilidad absoluta, ¿no? Y a veces en los consultorios lo explico. Yo, para mí que se vaya arriba, pues yo estoy corto, pues nada. Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? No, ningún problema en eso, ¿no? Es algo natural, ¿no? Pero en ese momento no lo era tanto. Además, era una época, como te digo, muy convulsa, muy volátil, ¿no? Y la verdad que me quedaba con cierto miedo. Y en el foro, bueno, todo el mundo, qué huevos tienes, perdón por las palabras, pero estás loco, cómo te quedas comprado, no sé qué. Bueno, el sistema lo dice y tal, ¿no? Y bueno, y ese lunes pues vino el mercado con un gap espectacular, ¿no? Al alza, ¿no? Y hice pues un trade mejor en mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues claro, en el foro todo el mundo, pues, hostia, cabrón, 10, tenía razón y tal. No, yo no, el que tenía razón era el sistema, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento había miedo y a lo mejor tú imagínate en ese caso el miedo me hubiera provocado perderme un trade. Tampoco hubiera pasado, bueno, sí que hubiera pasado, pero que en ese caso no hubiera sido tampoco perder dinero, sino dejar de ganarlo, ¿no? Que es parecido, pero no es lo mismo. Pero otras veces el miedo pues te puede llevar a parar el sistema porque fallas mucho y entonces luego viene el bueno y te lo pierdes o al revés, ¿no? Entonces yo creo que ambos sentimientos son muy muy negativos, o pueden serlo, porque bueno, más que los sentimientos tenemos, no quiero llevar a la señal de que los traders tenemos que ser seres inanimados, ¿no? sin sentimientos, ¿no? Aquí rocas sin pertenecer, ¿no? El mensaje es las acciones llevadas por sentimientos. Correcto, o sea, los sentimientos tenemos, lo que pasa es que hay que controlarlos, ¿de acuerdo? Es decir, que en el trading hay que ser capaz de que no te lleven, muy bien, como has dicho, Ignacio, a dominarte, ¿no? A influir tanto en tus actos para evitarte hacer lo que debes, ¿de acuerdo? Pero hombre, sentimientos tenemos afortunadamente y que duren, ¿no? Lo que hay que tener un buen control emocional, ¿no? Esa sería un poco la palabra, y los sistemas sin duda lo facilitan, no lo anulan, no es. O sea, la diferencia no es del 100% respecto a un discrecional, pero evidentemente facilitan el control emocional respecto a un trader discrecional, claramente. Muy bien. Has dicho antes que bueno, vais a poner los sistemas de Sersan en Trading System App Store y bueno, en otras plataformas. Si alguien quisiera invertir ahora mismo en vuestros sistemas, ¿qué rentabilidades podría esperar? Pues es una buena pregunta. Realmente depende mucho. Con los sistemas hay una cosa que digamos que lo pongo como preámbulo, que es podemos decir curiosa, ¿no? Como normalmente operamos con apalancamiento, depende el porcentaje de retorno, pues depende mucho del capital inicial que fijemos, ¿de acuerdo? Es decir, y eso viene marcado un poco por el capital que yo le exija a un sistema. Justamente hace pocas semanas hablé con un colega que él pedía para sus sistemas muy poco capital en comparación a lo que pedimos nosotros, ¿no? O lo que, más que pedir, lo que aconsejamos, ¿no? Y justamente hablando con él me entró la curiosidad, ¿no? Y entonces yo vi que él no anulaba el factor de ruina, por entenderlo, ¿no? Sino que lo minimizaba mucho. Es decir, decía, bueno, yo sé que es tremendamente difícil llegar a perder todo el drawdown teórico, pero puedo pensar que puede pasar alguna vez, pero como le va a pasar a muy poca gente, pues yo pido justo el capital
que da mi drawdown máximo histórico, ¿vale? Puede ser que alguien lo supere, mala suerte para él, ¿entiendes? me decía esa persona, pero de esa manera, pues en vez de pedir 30.000 euros, pido 15.000 y claro, me hago más accesible a mucha más gente, ¿no? Esto comercialmente tiene todo el sentido del mundo. Ya moralmente ya es otro tema, ¿no? Moralmente es otro tema. Claro, sí. Y por eso, el inversor sabe lo que hay y sabe a lo que claro, está arriesgando. Exactamente, muy bien, exactamente. La cuestión si hay una transparencia y ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de qué, porque ¿por qué te digo esto? Porque la rentabilidad depende del capital que yo ponga, ¿no? Si yo pongo un sistema con 15.000, lógicamente voy a ganar el doble que con 30.000, ¿no? Con ese mismo sistema, ¿no? Si lo puedo operar con 15, pues mejor que con 30, ¿no? Entonces ese es el retorno viene un poco fijado por ese criterio. Entonces nosotros ahora mismo tenemos carteras de clientes grandes que durante 2 años han sacado más o menos un 30. Y este año están ahí, vamos a ver, estamos ahí con la goma, es decir, hemos estado más 3, menos 3, estamos ahora un poquito en positivo, quedan 15 días, 10 ya, para acabar 2016 y vamos a ver cómo acaban, ¿no? Pero bueno, han pasado 2 años muy buenos, la cartera que está apalancada. ¿Esta cartera podría operar con menos capital? Rotundamente sí, o sea, nunca ha estado ni tan solo cerca de acabar su capital. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir, esa cartera seguramente con la mitad de dinero sería operable. Ahora mismo te estoy hablando de memoria, pero creo que probablemente sí, y por lo tanto pues hubiera ganado el doble, hubiera ganado 50% por redondear, ¿no? Entonces, claro, el tema del retorno anual tiene ese matiz, ¿no? Depende del riesgo que yo asuma. Es decir, depende del riesgo que yo asume. Nosotros siempre con nuestros clientes hablamos de eso, hablamos de riesgo, ¿no? Hablamos de riesgo, bueno, pero el riesgo, ¿cuánto quieres? Y siempre, además, el que nos dicen, somos un poco más prudentes, porque el cliente, por nuestra experiencia, nunca mide bien el riesgo. ¿De acuerdo? Nunca mide bien el riesgo, es lo que te comentaba antes de los 12 fallos, ¿no? Es decir, no lo mide bien en el sentido de que siempre es más... siempre te dice que sí, que un drawdown de un 10% no pasa nada, y cuando lo está sufriendo está a punto de tirarse ya por el balcón, es decir, está nervioso, llamándote, ¿entiendes? Es decir, pero bueno, ¿no decías que un 10 no pasaba nada? Bueno, ¿sabes? O sea, el riesgo se tiende a minusvalorar, ¿no? Porque una cosa es en el papel, que lo aguanta todo, y otra cosa es sufrirlo en la cuenta, ¿no? Y eso por experiencia lo vemos muy claro. Entonces, el retorno, pues ya te digo, depende mucho de esta variable que te digo. El año pasado tuvimos carteras con este oro, tuvimos otras con 15. Bueno, este año, esta cartera, la que te digo que está más o menos en tablas, vamos a ver cómo acaba el año, esto siempre lo decimos a principio de año. Es la que usamos de referencia porque es la más grande que tenemos, ¿vale? Aunque tenemos otras. Esta, ya te digo, está ahí justita porque realmente tenía Artemisa DAX, que tuvo un desastre en el Brexit brutal, ¿vale? Lo pilló comprado y, claro, el DAX tuvo el gap más grande de su historia y realmente nos cosió ese sistema. Entonces, tuvimos pérdidas en otros, pero fueron, podemos decir, normales, estadísticamente hablando. La del DAX fue... no hizo el drawdown histórico, pero sí que hizo el peor trade histórico. Es decir, en un trade concreto sí que fue aberrante, fue su peor trade por mucha diferencia respecto al anterior, aunque como estaba cerca de máximos, pues no hizo drawdown récord, ¿vale? Y de hecho ese sistema es curioso, ¿no? Porque si quitaras ese trade, lástima que no se pueda, ¿no? Realmente hubiera tenido un año muy bueno, o sea, ha tenido un año bastante bueno. De hecho, ya digo, está ahí prácticamente ese mismo sistema con o sea, no ha llegado a recuperarlo todo, pero está con muy pocas pérdidas en el año, a pesar de haber tenido un descalabro monumental ahí. Entonces esa cartera que tenía ese sistema, claro, el sistema en el DAX necesita mucho capital, otras carteras que no tenían ese sistema están con más 15 o sí, ¿no? Entonces realmente las carteras que este año están ahí más justas son las que tienen Artemisa DAX, porque fue el auténtico, ya te digo, el gran desastre del año, ¿no? Ahora que has sacado el tema, bueno, nosotros con esto de las elecciones de Estados Unidos grabamos un episodio sobre cómo actuar o qué medidas tomar en entornos de alta volatilidad, como es el 11S, como es el Brexit, como son las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, me gustaría saber qué recomiendas tú, porque nosotros desde Trading System Club recomendamos apagar los sistemas si estás operando sistemas de corto plazo y bueno, dejarlos largos y bueno, o dejarlos sin tocar si estás operando sistemas de muy largo plazo, que este tipo de caídas o de subidas no afectan tanto a un sistema a largo plazo. Pero me gustaría saber desde Sersan, ¿qué opináis?
A ver, es una reflexión interesante. De hecho, hasta con este mismo cliente la tuvimos, ¿no? Porque él, pues claro, pues tuvo la pérdida y lo hablamos. Yo, la verdad, yo he pasado ya bastantes episodios de este tipo, ¿no? Desde el 2000. Yo en principio, creo que no hay una respuesta única, pero si tuviera que darla, para mí claramente es dejar los sistemas trabajando, ¿vale? Es verdad que ese matiz que haces es importante y probablemente tengáis razón. Es decir, si es de muy corto plazo y por lo tanto su backtest implica, está operando en minutos, probablemente la muestra que habéis usado para optimizar, para hacer ese backtest no es de muchos años, porque al final el procesamiento de datos se hace más complicado. Y a lo mejor no es como un sistema diario. Nosotros tenemos varios sistemas diarios y tienen todo el histórico backtesteado, es decir, el SP desde el 97, ¿no? Entonces, claro, desde el 97 no ha habido un Brexit, pero hombre, ha habido un 11S, ha habido otros atentados, bueno, ha habido cosas, ¿no? Ha habido cosas que provocan, ha habido Lehman Brothers, ha habido cosas que provocan gran volatilidad. El mercado nunca es igual, pero sí, ¿vale? Entonces, quiero decir que nunca pasa lo mismo, porque es verdad, pero al final sí pasa lo mismo. Quiero decir, al final el mercado se comporta, el ser humano es poco cambiante y el mercado es ser humano. O sea, el mercado es ser humano, me refiero que al final detrás del mercado de manera general hay personas, incluso detrás de los sistemas también hay personas, ¿no? Diseñándolos. Y al final los sentimientos que mueven las personas primarios pues son poco cambiantes en el tiempo y realmente de hecho yo esta vez en algún curso lo he enseñado, ¿no? Tú miras el gráfico del crack del 29 y es realmente parecido a los últimos cracks que hemos vivido, pero parecido es tremendamente parecido. Y las pautas que ves son las mismas, es decir, claro que el mercado se ha tecnificado y tiene matices distintos, ¿no? Pero realmente no, sinceramente que no creo que en plazos más o menos largos haya una gran diferencia operativa. Como tú bien decías, en el corto plazo, lógicamente, contra más a corto plazo, más ruido y más se nota la intervención de más operadores en ese periodo, ¿no? Antiguamente pues no había tantos y por lo tanto al haber mayor actividad, mayor opciones de oferta y de demanda, pues realmente el mercado se convierte más ruidoso, ¿no? Nosotros los dejamos todos activados. Por norma lo hacemos así, sufriendo muchas veces, la verdad. O sea, en ambos casos, tanto en Brexit como en Trump, pues lógicamente ahí tienes una cierta, podemos decir, tensión controlada, porque sabes que puede pasar de todo. Pero al final también es verdad que hay un matiz, además del corto y largo plazo que hacías tú, creo que con acierto, Ignacio, creo que hay otro variable que para mí es muy importante en esto, ¿no? Que es si tú tienes una cartera bien diversificada o no. ¿Vale? O sea, si tú estás operando con un único sistema, pues ahí sí que estás jugando a la lotería y es probable que el consejo sea pararlo, ¿vale? Porque claro, un sistema pues si está, pues claro, es una opción, ¿no? O largo o corto y o aciertas o fallas o está cerrado, ¿no? Pero realmente si tú tienes una cartera y esa cartera está correctamente diversificada, bueno, puede ser que alguno pierda, pero también puede ser que otro lo acierte, ¿no? Y al final es un poco lo que ocurrió con el caso del Brexit. Lo que pasa que, como te decía, Artemis ADAX fue muy excesivo, ¿no? La pérdida y realmente pues nos hizo mucho daño, ¿no? Porque fue muy grande esa pérdida. Pero aún así también hubieron algunos que acertaron. Y además podemos decir la mala fortuna de que los tres de bolsa, o sea, tenemos en bolsa, estábamos en esa cartera en DAX, en SP y en Nasdaq, los tres están comprados, ¿vale? Que no es muy habitual porque Apolo es antitendencial y los otros tendenciales, entonces no es habitual que estén juntos, pero lo estaban ese día, ¿no? Y claro, los tres los cogió en contra. En SP y en Nasdaq, como te decía, tuvieron pérdidas, podemos decir, ordinarias. Es decir, era un trade más perdedor, sin ninguna especificación especialmente importante, a pesar de ser diarios los tres. En el DAX no, el DAX fue totalmente aberrante. Pero yo, a pesar de ello, creo que lo correcto es dejarlos y en las elecciones americanas los volvimos a dejar. Y otra reflexión que yo quisiera hacer al respecto a esto es: tú imagínate que tienes una cartera de 15 sistemas, ¿vale? Y que están operando, ¿no? Entonces, tú ante esto los paras todos, ¿no? Y yo pregunto, ¿cuándo los activas? ¿Cuándo los reactivas? Es decir, eso no es tan sencillo. O sea, tú cuando tienes un sistema, no es tan... Aquellos que operáis con sistemas sabéis que no es tan fácil conectar un sistema, y mucho menos 15. ¿Por qué? Porque, bueno, tú imagínate... Bueno,
si pasa lo que pasó, es fácil, ¿no? Porque el DAX está comprado, le salta, tú estás cerrado, ¿no? Se cae, se cierra y dice, pues mira, me abro, ¿no? Lo conecto en ese momento cerrado y perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se va para arriba a favor? Tú, por ejemplo, en Nemesis un tendencial, el petróleo, el crudo, el oro se va para arriba como un misil y está ganando un dineral. Tú deberías estar comprado y estás cerrado. ¿Qué haces? ¿Compras entonces? Con el trade ganando más 15.000 y tú fuera. Y el stop a tomar por saco. Sí, no, a ver, no es sencillo en ningún caso. ¿Cuándo reactivas? O sea, luego reactivar no es tan sencillo. Tienes las soluciones hay muchas. O sea, bueno, a mí, así a bote pronto, no soy ningún experto en sistemas de corto plazo. A mí soy mucho más de largo plazo, pero vamos, así en el corto plazo se me ocurriría, por ejemplo, cuando la volatilidad llega a niveles normales, a niveles pre-evento, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor hay que esperar un mes. Yo me refería más, sí, eso es o una 3 días. reflexión, pero me refería más a un tema de sincronía de cuenta, ¿no? Es decir, si tú tienes la cartera con todos los sistemas cerrados, cierras las posiciones, pero los sistemas lógicamente siguen marcando sus señales. Entonces, en el momento que pasa el Brexit, es igual, si sea al día siguiente tal, hay una operativa. Repito que si es perdedora, si el Brexit te hubiera dado un resultado perdedor, es fácil activarlos porque dices, bueno, me ahorro la pérdida. Es más problema cuando hubiera sido ganador y tienes que volver a conectar los sistemas, porque tienes que conectarlos, tienes que el sistema restaurar la posición que tienes en el mercado, o sea, al revés, ¿no? La posición del mercado tiene que copiar la que tiene el sistema. El stop está calculado en base a al criterio que tiene el sistema. El sistema, imagínate que esté ganando 15.000 euros, pero tú no los estás ganando. Tú tienes que entrar al precio que esté en ese momento y el stop está ajustado teniendo en cuenta que ganas 15.000, ¿no? Quiero decir que tienes que entrar en una situación de mucho riesgo. O sea, no es nada sencillo reactivar una cartera de sistemas cuando la cierras por un evento. Nada sencillo. Estoy de acuerdo. Porque primero que ya tienes que intervenir, tienes que decidir cuándo lo haces y si lo haces en todos a la vez o no. Si lo haces tienes que replicar toda la cartera uno por uno, si lo que decías tú, la volatilidad, o sea, no es sencillo, o sea, es una variable más. Yo creo, si tienes una cartera de sistemas, yo creo que hay que dejarla. Si tienes uno solo, seguramente hay que pararlo. Y luego el matiz del corto y largo plazo que hacías me parece bastante razonable, aunque si es una cartera bastante variada, yo aún así también lo dejaría, porque la cartera habrán de largo y habrán de corto, habrá de todo, ¿no? Entonces, en ese caso lo dejaría todo. Tampoco habría una discriminación de decir, bueno, voy a cerrar los de corto, voy a dejar los de largo, porque entonces estamos nuevamente interviniendo en la cartera, ¿no? Estamos siendo discrecionales y no lo somos, ¿no? Somos sistemáticos. Entonces, si la cartera está diseñada, cuando nosotros diseñamos una estrategia hay un sistema, pero luego también hay una cartera, también hay un trabajo de diseño en la cartera, ¿no? Si nosotros hemos diseñado una cartera y esa cartera está trabajando, pues la dejamos así, la dejamos trabajando y bueno, y evidentemente pues aquel que sea creyente pues reza un poco, vale, el que no lo sea pues reza igual por si acaso, o sea, que sea verdad. y entonces tal, y este año pues nos tocó, la verdad que Ignacio, este año nos ha tocado cruce las dos, o sea, los dos eventos nos fueron en contra. El de Trump poco en contra, ¿de acuerdo? O sea, el de Trump muy poco en contra, pero algo en contra, pero ya digo, en el Trump no es, podemos decir que no nos fue a favor, ¿no? Que piensas eso erróneamente totalmente, ¿no? Pero piensas que como el otro ha sido en contra, este me toca a favor. Mentira. Trump, en comparación con el Brexit, la volatilidad fue nada. Casi mínima. O sea, nada. Sí, fue muy pequeña. Pero bueno, lo que te digo, dices, bueno, a ver si ahora con el Trump antes, ¿no? Compensamos el Brexit. Eso ya digo que es un error, no deja de ser un error psicológico, ¿no? Porque eso pues, para nada son sucesos totalmente independientes, ¿no? Pero vaya, los dos nos fueron en contra, uno muy en contra, uno poco en contra. Entonces ya digo, a pesar de ello, las carteras tienen la posibilidad de acabar todas este año en positivo. Una está en duda, el resto están todas claras que es prácticamente imposible a día de hoy que acaben en negativo, ¿vale? Hay una que sí puede acabar en negativo, o sea, está ahí en dudas, hasta los últimos días está ahí, estamos ahí animándola, venga, a ver si lo consigue, está ahí en dudas, sí. Vamos, las cifras lo que me dicen a mí es una clara muestra de que efectivamente medís muchísimo el riesgo, porque claro. de todas las carteras que todas al final vayan a ganar, aunque sea algo, o perder poco, es que lo que primerizáis es absolutamente el riesgo. Has hablado antes de la importancia de diversificar una cartera. Claro. Sé que la pregunta es un poco genérica, pero ¿cómo diversificarías una cartera?
Bueno, al final el riesgo siempre se mide en términos generales, ya no en sistemas, sino en trading, podemos decir. Tú lo midas por posición, podemos decir por stop, luego lo mides a nivel de cartera, ¿de acuerdo? Y a nivel de cartera lo puedes controlar por exposición y por diversificación, ¿no? Y los tres son importantes porque dependiendo del evento que sea negativo para tu cartera de mercado, te afecta más una cosa o una otra. Es decir, la exposición también es importante porque la exposición al final va relacionado con la diversificación, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes un 90% expuesto a una acción y esa acción pues se la pega, pues estás palmado. Por mucho que tuvieras 10 acciones, el resto con un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces ambas cosas son importantes. En cuanto a los sistemas, ¿cómo diversificamos los sistemas? Bueno, podemos decir que hay dos maneras mezcladas claramente, por sistema, por activo, y luego mezclarlas, ¿no? A mí me gusta más, si no puedo elegir, claro, al final depende del capital que tengas, ¿no? Si tú tienes 10.000 euros, te cuesta mucho diversificarte. Si tienes 100.000, pues es más fácil, porque al final tienes más capital donde puedes operar en más estrategias, ¿no? Yo antes elijo por estrategia que por activo. Indudablemente, lo que más diversifica es la estrategia. Lo que pasa es que no siempre es fácil tener estrategias listas, robustas, preparadas para operar, ¿no? Es decir, esto dicho así es muy guay, pero no siempre es sencillo. Entonces, si no es posible hacerlo por estrategia, también es válida por activo. Incluso muy válida a veces, dependiendo del sistema, y especialmente, aunque no necesariamente, pero sí que especialmente si tenemos un sistema que nos permite operar en distintos time frames. Si yo opero un sistema en un time frame y lo opero en otro, aunque sea el mismo código, puede dar correlaciones realmente muy bajas. Es decir, puede tener poco que ver el uno con el otro, aunque el código es el mismo, ¿no? Entonces, cuando hablo de sistema en sí, no me refiero a un código distinto, sino me refiero a una operativa distinta. Nosotros ahora de códigos operando realmente no tenemos tantos, tenemos un par ahí en el laboratorio, pero operando tenemos a Artemisa, Apollo, Nemesis y Good News. Todos ya bastantes, alguno más que otro. El menos evolucionado te diría que es Artemisa, aunque ahora mismo hemos sacado la versión 11. Y 11 es porque estábamos operando con la 3 y ahora hemos sacado la 11, porque de la 3, haciendo pruebas, hemos llegado a la 11. Es decir, hemos jugado la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 y nos hemos quedado en la 11, que de hecho es muy parecida a la 3. O sea, todas las pruebas que realmente las pruebas que hemos hecho de este camino a 3 a las 11 no han sido satisfactorias, digamos, y la 11 tiene un pequeño cambio con la 3. O sea, casi te diría que es un bug, ¿no? Una situación no prevista que nos hemos encontrado y que está resuelta, ¿no? Nemesis también ha evolucionado, Good News también ha evolucionado mucho. Y Nemesis también, pero cuando digo evolucionado, son sistemas que tienen el mismo core, ¿vale? O sea que su setup es prácticamente el mismo, pero bueno, pues se le ha incorporado algún pequeño cambio vía stop o vía algún filtro, alguna pequeña variación, ¿no? Pero no cambia tanto como para poner otro nombre, ¿vale? Entonces le mantenemos, además se comporta igual, es decir, si es tendencial lo sigue siendo, si es antidencial lo sigue igual, son variaciones, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos esa por observación del mercado, ves cosas a veces, me ha gustado esto aquí, entonces pues pruebas cosas, ¿no? Vas probando cositas que lógicamente hay que verificar y evaluar antes con muchas pruebas de estrés antes de sacarlas al mercado, ¿no? Entonces cuando eso ya se acaba salen, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, te decía, operamos Artemisa, Apollo, Nemesis y Good News en diferentes activos, y en diferentes time frames. Entonces, Apollo, por ejemplo, solo opera en Nasdaq, pero opera con dos sets distintos en el mismo time frame, y aunque te hablo de memoria, creo que está en correlación de 70 y poco %. Hombre, es una correlación alta, indudablemente, pero es que es el mismo sistema en el mismo activo y en el mismo time frame. Entonces eso es porque en vez de doblar el set, que entonces la correlación sería 100%, pues le cambias el set y tienes mejor algo, ¿no? En vez de 100% tienes 75, ¿no? Pero bueno, os lo pongo como ejemplo por decir que incluso en ese extremo caso de que apenas cambias nada,
descorrelación. Es decir, es mejor, hasta que no tengas un número de estrategias muy grande, es mejor, y esto liga un poco con el money management, que no sé si vamos a ver en algún momento. En mi opinión, en una cartera de sistemas es mejor meter otra estrategia que aumentar contratos en el actual. Entonces nosotros no tenemos, aunque sí que tenemos algún sistema operando más de un contrato, realmente no, porque lo que hace es operar otro set. Entonces operan con un contrato, esto pasa ahora mismo en Apollo Nasdaq, operan dos contratos, pero uno con un set y otro con otro set, ¿vale? Entonces hemos hecho money management aplicándole más peso a ese sistema, pero para ganar algo de descorrelación lo hemos hecho con otro set, porque ese sistema lo permite. Claro, esto en Artemisa hubiera sido más difícil, por ejemplo, porque Artemisa no tiene tantas zonas, Apolo tiene zonas a mogollón. O sea, es un sistema increíblemente robusto. Es un sistema, Ignacio, que a lo mejor te lo tienes que creer esto. Además hay pruebas porque está publicado en Tradimoso, pero yo entiendo que cueste de creer porque no es nada habitual. Es un sistema que está ganando más dinero en live que en los backtests. Entonces es algo muy difícil de ver. Normalmente ocurre lo contrario, pero es así. Apollo Nasdaq está desviado a favor o sea, tiene un robustness o un wall forward efficiency superior al 100%, es decir, está ganando más dinero en live que en el backtest, ¿no? Entonces y tiene muchas zonas, un sistema realmente que va muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, como tenemos varias zonas, pues lo hemos desdoblado en otra zona, ¿no? Pero como te digo, si tienes sistemas disponibles es mejor cambiar por estrategia, aunque sea en el mismo activo. Y de hecho, por ejemplo, en el club, Ignacio, llegamos a operar, si no recuerdo mal, 8 estrategias en el CAC, de acuerdo, todas juntas, y eso da un mix muy bueno, porque al final, cuando incluso incluso siendo, que no era el caso, todos tendenciales, pero en grados de tendencia distintos, ¿vale? Porque al final eso sería un debate tendencial antitendencial. Bueno, sí que hay una diferencia, pero muchas veces también es un tema de time frame, ¿no? Porque al final tú imagínate que te inicia un movimiento, entonces claro, entra uno, luego más tarde si se confirma entra otro, si se confirma más entra el siguiente, si se confirma más entra el siguiente. Cuando entra el último, el primero ya lleva un dinero ganado muy grande. Si no se confirma tanto y está más lateral, pues solo entra uno, solo entra dos. Entonces, al final es una manera de jugar con la exposición 25, 50, 75, 100, que era lo que hacíamos en el club. En el club podíamos estar 25%, 50, 75, 100 en el CAC, ¿vale? Y era porque habían varios, o cero también, porque habían varios sistemas que iban entrando pues paulatinamente a medida que el movimiento se confirmaba, ¿no? Y esta era una diversificación más por estrategia. Ahora tratamos de combinar las dos, ¿de acuerdo? De diversificación por estrategia y por activo. Evidentemente lo ideal es por las dos, pero insisto, si tengo que elegir, elijo por estrategia. Muy bien, muy enriquecedor. Yo creo que yo también me gusta mucho diversificar también por estrategia, pero lo que has dicho también por time frame. Yo creo que hay que diversificar estrategias de largo plazo, de corto plazo. Me parece fundamental. Vale, pues te iba a preguntar por las plataformas que utilizáis. Bueno, la plataforma que utilizáis, porque Sersan Sistemas es el partner oficial de TradeStation en España. Sí. Y bueno, véndenosla, por así decirlo. Cuéntanos qué ventajas tiene. Nosotros con TradeStation tenemos un acuerdo que podemos decir que es un win-win, ¿no? Porque nosotros pues ya trabajábamos con ellos. Ellos buscaban pues bueno, alguien que les ayudara un poquito a ganar notoriedad en el mercado español, que realmente pues no están muy introducidos, en parte porque no tienen mercado español, y el mercado español en general, pues digamos que el inversor, hay de todo, por supuesto, pues si miramos en términos generales, pues es un inversor que aunque poco a poco ha ido mirando más afuera, pero tiene una parte muy importante todavía a nivel local, ¿no? A nivel de acciones de España, futuros España, y poco a poco, pues bueno, ya miras un poco más a Europa y tal, pero ya pues, Estados Unidos ya menos, ¿no? Es decir, es un mercado que le cuesta, ¿no? Entonces, TradeStation tiene ese importante handicap, lo tiene mercado español, y hay que buscar un poco de ayuda, ¿no? Nosotros ya lo usábamos, pues bueno, ¿por qué no? ¿Entiendes? Realmente no nos cuesta hablar de lo que hacemos, ¿no? Es decir, no tenemos que hacer nada extraño, porque nosotros estamos todo el día con el TradeStation abierto, y al final pues lo que hacemos es hablar prácticamente de lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues como te decía, tenemos un acuerdo de colaboración. Eso en la compañía te decía que aquí en la oficina pues somos 3 personas. Sobre todo esta parte de ayuda de TradeStation y de al cliente y demás lo lleva más Pilar.
y Alex y yo pues somos las personas que estamos más por la parte, podemos decir, técnica de los sistemas, y también evidentemente pues a nivel público pues podemos decir que yo soy un poco la imagen pública de la empresa en las ferias y en este tipo de cosas a día de hoy, ¿no? Espero que pueda cambiar algún día, porque yo estaría muy contento aquí todo el día con el mercado y los sistemas, pero ese es un poco la mecanismo. Entonces la verdad que TeleStation a nosotros nos parece una plataforma fantástica. Tiene como todas sus cositas, y yo bueno, más que yo la compañía Celsa Sistemas es, yo creo que el principal divulgador de bugs de TeleStation. Yo creo que está un poco hasta cansados de nosotros, porque entonces estamos ahí insistiendo en solucionar cosas y demás, pues como es la que usamos, ¿no? Pues pero en general es un producto muy redondo, ¿no? Muy redondo, y en general, ya te digo, comparado con otras tiene numerosas ventajas, sobre todo en lo que a nosotros nos gusta, Ignacio, que es la parte de sistemas, ¿no? TeleStation es una plataforma que trata de cubrir la mayor número de perfiles posibles, ¿no? Aunque siempre orientado a un trader activo y un trader o profesional, o que quiere serlo, ¿no? Es decir, que quiere dar un salto en su trading. No todo el mundo que opera en TeleStation podemos decir que es profesional, en el sentido que solo opera con la bolsa y no tiene otro trabajo, pero sí que normalmente es un trader más o menos avanzado, o que quiere hacerse avanzado, ¿de acuerdo? Porque al final todos hemos empezado, ¿no? Alguna vez, y al final hay que dar pasos. Pero sí que es una plataforma que el trader con muy poca experiencia le cuesta adaptarse, porque tiene una curva de aprendizaje como todos, y si no ya estás un poco rodado en el mercado, pues esa curva es más lenta, ¿no? Como pasa con todas las herramientas potentes, ¿no? Ignacio, al final, contra más potencia tienes, ¿no? Pues realmente más formación necesitas, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Te decía que la parte de sistemas es la más importante, porque ahí es donde yo creo que el backtest de TeleStation realmente, con herramientas como World Forward Optimizer o Portfolio Maestro, ¿no? Pues realmente pues destaca con claridad, ¿no? Y es donde puedes sacar más pecho, aunque no sé, conozco gente que opera en opciones que dice que es una maravilla. Yo, como no opero en opciones, pues no puedo hablar mucho de la parte de opciones de TeleStation, ¿no? Pero pues hay gente que dice que es una pasada. Tienen, como te digo, muchas partes, ¿no? Pero la parte de sistemas, que lógicamente es la que mejor conocemos, sí que realmente es fantástica, ¿no? Además, el hecho de que es trader y plataforma, algo que nuevamente pues tiene sus ventajas y desventajas. En mi opinión, las ventajas suman a las desventajas, pero también pues por supuesto tiene sus inconvenientes. Bueno, hace que la integración un poco, esa conexión al broker, datos, ¿no? Si al final tú tienes siempre por un lado el sistema, por otro lado los datos del mercado, por otro lado el broker, estas tres cosas a veces. Yo, por ejemplo, en la SICAP operé con WealthLab, una plataforma fantástica también, que la recomiendo, una plataforma muy buena. Pero bueno, ahí por ejemplo teníamos muchos problemas para conectar al mercado, porque el broker teníamos que ir a Gaesco, los datos eran de IQFIT, teníamos que hacer una API, cuando no fallaba una cosa los datos fallaba el broker, ¿sabes? Y realmente había que poner de acuerdo muchos elementos, ¿no? En cambio en TeleStation, si tienes que quejarte solo a uno porque es el proveedor. Centralizas la queja, sí, del drogo. Es el proveedor, sí, y bueno, y al final es es la misma empresa la que controla datos broker, y eso pues en fin, a nivel de control de datos y de calidad del producto, por ejemplo, de la facilidad para conectar un sistema al mercado. Tú ahora mismo, cualquiera de nuestros sistemas en la App Store, vas ahí, le das a un clic, te lo bajas y lo conectas al mercado directo, o sea, y ya está, no te hace falta nada más, teniendo una cuenta en TeleStation, igual que el nuestro, cualquier otro, ¿no? Entonces es muy sencillo, no tiene ninguna complicación, más que abrir la cuenta en el broker, ¿no? Hay gente que conozco colegas, ¿no?, que no les gusta, que prefieren tener la libertad. Bueno, la libertad la tienes igual, porque nadie te obliga a estar en TeleStation. Quiero decir, tú, por supuesto, TeleStation trabaja en mercado americano, mercado extremadamente competitivo, ¿no?, donde hay muchísimos brokers, muchísimas plataformas, y realmente, o sea, no hay ninguna obligación. Puedes elegir, sí. Claro, no hay ninguna obligación. Tú dices, si quieres operar TeleStation, tienes que hacerlo así, eso es verdad. Tienes que operar, usar la plataforma, y el broker tiene que ser él. Si no quieres hacerlo así, pues puedes utilizar otras plataformas que son compatibles con Easy Language, como Multicharts, y contar con otro broker, claro que sí. Pero el producto de TeleStation incluye plataforma, incluye broker.
Y además la plataforma en realidad es gratis. O sea, si tú operas con ellos, la plataforma es gratis. Es un producto realmente muy, muy redondo, la verdad, en mi opinión. Eso te iba a preguntar, ¿qué requisitos hay que cumplir para operar con TradeStation? ¿Cuál es el mínimo de cuenta? No, pues no mucho, la verdad. Para la cuenta, bueno, son temas que lleva más Pilar, pero hombre, pues ya de oírlo, pues lo sé también, ¿no? Pero estos temas más de cuenta y tal lo lleva más Pilar la oficina. Y es la cuenta mínima a nivel de futuros, que es la que más creo que se abre, es de $5.000, que no es muy grande. De hecho, para operar con futuros, pues es hasta poco, pero bueno, a nivel de cuenta es lo que se pide. Y requisitos, pues bueno, poco más. Sí que hay que tener un cierto, como te decía, una cierta mínima experiencia, ¿vale? Cuando digo mínima me refiero a mínima, tampoco es que hay que ser ya un gran característica, pero sí que hay que tener una mínima experiencia. No es habitual que un trader empiece de cero con TradeStation, no es habitual, aunque por supuesto que hay casos, pero no es habitual porque ya digo, es una plataforma pensada más para traders activos, ¿no? Y poco más. Operar, para que la plataforma sea gratis hay que cumplir unos requisitos de operativa. En futuros son 10 al mes ida y vuelta, que es lo que más hacemos, y en acciones, no me acuerdo, parece que son 5.000 acciones al mes, o tener una cuenta de más de $100.000, o también operar un número de opciones concreta, que me parece recordar que son 50, ¿vale? Cualquiera de ellos, no hay que operarlos. O sea, tú puedes operar en acciones y en futuros, y con que lo cumplas en una de ellas ya está, ¿no? Entonces, realmente operar 10 futuros al mes es realmente fácil. 5 operaciones, sí. No, son 10 abrir y cerrar, ¿eh? 10 operaciones. Sí, 10 en total, sí. Pero bueno, todo el mes, ya digo, que abras y cierras 10 trades, la plataforma no tiene ningún coste. Luego el tiempo real, pues realmente es muy económico, y las comisiones son a nivel americano, ¿no? Es decir, lo más caro que pagas un futuro es a $1.25, y lo más barato a 0.25, es decir, dependiendo de los traders muy muy activos, pues a partir de, no me acuerdo qué cantidad ahora, Ignacio, pero de muchos contratos se paga hasta $0.25 por contrato. Pero ya digo, lo más caro es $1.20, que es un precio pues, realmente competitivo, desde luego. Competitivo, y a los precios españoles, ¿no?, que estamos acostumbrados, realmente son mucho más baratos. A nivel americano, pues lógicamente hay de todo, y ahí hay competencia, como te decía, es un mercado muy maduro y hay muchos brokers, ¿no? Pero bueno, es un broker de un precio bastante bueno, y ya te digo, operando con ellos no te cobran nada por la plataforma. Los históricos son gratuitos. Tú, siendo un cliente, tienes acceso a todos los históricos. Tienes que pagar el tiempo real, que para que os hagáis una idea, el pack de futuros Globex, que incluye pues los principales futuros, pues bueno, S&P, Nasdaq, Dow Jones, oro, crudo, ¿no? Los futuros un poco más conocidos. Esto te cuesta $20 al mes, realmente un precio muy bueno. Y los mercados de acciones valen $1 cada mercado, es decir, el NYSE $1, el Namex otro $1, es decir, realmente precios muy muy económicos. Es decir, el tiempo real, le digo, es prácticamente regalado. Bien. Bueno, ya cambiando absolutamente de tema, ¿vais a volver a RoboTrader? Sí, esperamos que sí. Justamente esto es una decisión que toma, por un lado, TradeStation, y por otra nosotros. Como te decía, hay un acuerdo a ambas partes, y por la parte nuestra siempre encantados. La formación, la verdad que nos gusta mucho, y justamente no creo que sea un secreto, pero de esta misma semana ha salido la noticia. TradeStation ha notificado que sí que participa. Por lo tanto, pues encantados de ir allí a ayudar un poquito a todos los alumnos de la mano de TradeStation, y también pues de la parte nuestra de Celsa Sistemas, de echar una mano en lo que podamos. Y la verdad que es una competición que nos encanta, ¿no? Cualquier cosa que sea formar sobre algoritmos, sistemas, siempre encantados, porque al final no dejamos de ser un poco frikis, ¿no?, los que nos dedicamos a esto, y somos pocos en realidad. Al final, aunque crece, ¿no?, y desde el año 2000 siempre espero que el año que viene sea el del boom de los sistemas, pero sí que hemos ido creciendo, lógicamente, pero realmente creo que seguimos siendo una minoría aplastante del mercado. Es decir, el volumen que se hace con sistemas en España es muy muy pequeño todavía con el americano, ¿no?, que es más de la mitad del volumen. En Estados Unidos se hace con sistemas
de más o menos frecuencia, ¿no? Pero en España realmente somos todavía muy minoritarios y por lo tanto tenemos mucho trabajo que hacer todos los que nos dedicamos a sistemas, y una parte, pues por ejemplo Robot Trader, pues es una buena iniciativa para ello, ¿no? Para divulgar y enseñar las ventajas que tienen los sistemas. Bueno, en parte por eso también estamos grabando este podcast. Vale, y otra pregunta, ya para ir acabando, llevamos ya más de una hora. ¿Qué libros han sido los más influyentes en tu formación como trader cuantitativo? Porque aprendiste un poco de forma autodidacta y bueno, me gustaría saber cómo lo hiciste. Al empezar, yo, creo que ya lo he dicho, pero sí, y aquellos que me conocían saben que tengo una memoria horrorosa. Al principio, uno de los primeros libros que leí, eso sí que leí, fue un libro que publicaba Visual Chat. Bueno, Visual Chat publicaba varios, varios de Visual Chat leí. Uno era de programación. Parece que se llama Estrategias de Programación con Visual Chat, algo así. Y ese es uno de los primeros libros que leí. También leí libros más generales, incluso tengo uno de Hodder por ahí, prefiero lo que me parece el libro ese. Pero bueno, ahí está. Tengo muchos demás ya de época reciente que recuerde que son muy importantes. Hay bastantes. Van Zart tiene libros muy buenos. El libro que más me gusta a mí de lo que yo he visto, lo tengo aquí en mi escritorio y no es fácil leerlo, por eso lo voy a decir exacto. Nuevos sistemas y métodos de trading, de Kaufman. Está en español, ya se tradujo por fin. Es un libro de 1000 y pico hojas con CD, fantástico. Y un libro obligatorio de leer, seas cuantitativo o no, aunque es verdad que tiene una parte, la verdad es que no es cuantitativo, yo creo que es un poco pesado. Bueno, tiene una parte más filosófica, que quizá no, pero es un libro que me opino es obligatorio de leer, que es El Cisne Negro, ¿vale? de Nassim Nicholas Taleb. También lo tengo aquí en el escritorio, lo he leído 4 veces. Y mira, voy a ver si me lo leo estas navidades otra vez. Es un libro imprescindible para saber que no sabemos nada y que para no olvidarlos de eso, que por más años que lleves no tienes ni idea de esto, y que, bueno, ya sabéis, ¿no?, lo que habla del el impacto de lo altamente probable. Yo creo que demasiada gente habla del cisne negro que no se ha leído el libro, te lo digo. Yo a veces no entro poco en Twitter a nivel personal y tal, pero a veces he entrado en alguna cuenta. Por cierto, recomiendo seguir a Taleb, que tiene Twitter, y es muy interesante seguirlo, pero muchas veces hablan del cisne negro y se nota claramente que no han leído el libro, que no saben lo que significa un cisne negro, ¿no? O sea, un cisne negro es un evento de imprevisible. Si es previsible, no es un cisne negro, según Taleb, quiero decir, según la definición que dio. Luego podemos decir, yo digo a veces, cisnes grises, ¿no?, más o menos grises, ¿no?, pero cisnes negros afortunadamente muy pocos, pero haylos, ¿no?, y cualquier operador de trader tiene que ser capaz de sobrevivir a él. No vale la excusa de hemos sido un cisne negro, pues mala suerte, no sirve para. Por eso ahí, por ejemplo, cuando te hablaba del capital, ¿no?, pues un poco igual, es decir, que hay que tener un capital que te permita soportar un cisne negro. Como te decía, para nosotros el Brexit fue devastador, pérdidas, pero la cuenta no estuvo ni tan solo cerca de estar cerca de quiebra. Entonces, bueno, la cuenta tiene que poder soportar esas cosas. Para mí no fue un cisne negro, aunque lo he leído por internet. Para mí el Brexit no es un cisne negro en absoluto. O sea, una elección que es cara o cruz, es imposible que sea un cisne negro. Otra cosa es que podemos decir que el impacto en algún mercado sería asimilable al comportamiento del cisne negro. Perfecto, entramos ahí, pero un cisne negro como tal no puede ser nunca unas elecciones. O sea, porque. Y además las estadísticas estaban muy repartidas, o sea, que es que podía haber salido lo que salió, desde luego. Porque, hombre, en las elecciones puede salir blanco o negro, ¿no? Entonces no puede ser eso un cisne negro nunca, ¿no? Pero bueno, el DAX es verdad que tuvo un comportamiento aberrante. Podemos decir que el gap del DAX, históricamente hablando, pues es verdad que puede ser análogo a un cisne negro, porque es verdad que fue su gap. En cierre, por ejemplo, no fue su caída más grande de la historia, pero sí fue su apertura más baja de la historia, o sea, su gap más grande, ¿no?
fue 9, creo que 9.8, 9.6, algo así, por cierto. Ninguna, nunca, ni en ningún momento el DAX había abierto con un gap de esa. Y creo que el mayor, tengo por ahí un estudio, por curiosidad lo calculé, creo que el anterior era un 6, o sí, o sea, realmente lo superó de mucho, ¿no? La peor apertura de la historia, luego ya digo, al cierre lo arregló un poco, ¿no? Bastante, vaya. Y el DAX, pues sí, como te digo, estadísticamente hablando, pues sí que podemos decir que era. Pero el evento en sí, ¿no? El evento Brexit, para mí no es un cisne negro en absoluto, ¿no? Y no paré de leer artículos por ahí que era un cisne negro. No se han leído el libro. Ya te digo, no se han leído el libro porque leyendo el libro queda claro que no es un cisne negro, de verdad. Vale, y por último, para ir terminando, si tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando en la inversión cuantitativa, ¿cuál sería? Bueno, por supuesto que se forme. Los libros son una muy buena manera de formarse, como no, aunque también hay cursos interesantes para hacerlo y hay buenos profesionales. Desgraciadamente no, como en todos los sectores, ¿no? Como en todos los sectores, pues hay mejores y peores y en los últimos años, no sé. Yo no he hecho ningún estudio al respecto, ¿no? Pero tengo la sensación que hay muchos cursos. No sé si es una sensación mía o no, pero tengo la sensación que hay sí, todo el día ves cursos de trading por todos los lados y pues, no sé, diría que son demasiados, ¿no? Pero por lo tanto es verdad que el inversor tiene que saber elegir y es verdad que saber elegir lo da la experiencia. Entonces es fácil que cuando uno empieza no tenga esa capacidad, ¿no? Por lo tanto los libros son un poco más fácil de medirlo, más objetivos. Aunque fíjate que pensando en voz alta tampoco estoy seguro, porque conozco algunos bestsellers que la verdad yo los usaría. Bueno, mejor no digo para qué, pero conozco algunos libros muy muy vendidos de trading de España que ahora yo no sé. Uno, mira, prefiero no decir cuál es, lo compré hasta por curiosidad, porque mi impresión era que no podía ser bueno por el personaje en cuestión y efectivamente es algo de verdad. Estoy seguro de que tengo una lista de mente de 5 libros y está en esa lista. Seguro. Es decir, que de verdad casi me parece un insulto a la inteligencia de verdad, ¿eh? Pero prefiero no, porque no me gusta nunca hablar mal de colegas, ¿no? Pero bueno, es igual. Es decir, que a veces tampoco es fácil con los libros, es verdad, ¿no? Pero bueno, es verdad que si uno se informa un poco, hay incluso foros que hablan de libros. Estos que hemos dicho son auténticas joyas. He hablado antes de Banzar, para no recuerdo, nuevos métodos de trading, se llama de Banzar. Es un libro un poco menos avanzado que este, o sea, nuevos sistemas y métodos de trading. Este es un libro muy avanzado que este de Banzar, pues, por ejemplo, el de Elder, a mí no estoy muy de acuerdo. Trading for a Living, es un libro muy muy antiguo. Discrepo de bastantes cosas de él, pero es un libro que creo que puede leer cualquiera que empieza. Es decir, no puedes estar estar de acuerdo o no quiere decir que diga tonterías. No sé si me explico, ¿no? Quiere decir que tú puedes ver las cosas distintas, pero hay traders discrecionales que son buenos y lo son. O sea, yo no, como decía antes, no se trata de que nosotros somos guays y buenos y los discrecionales son malos y, ¿sabes? No, es decir, hay discrecionales muy buenos, es decir, y muy malos y sistemas muy buenos y muy malos. Es decir, el discrecional evidentemente puede tener ventajas, lo que pasa que requiere unas cualidades humanas que muy pocos tienen, ¿no? A nivel de control emocional, a nivel de muy, muy difícil, pero evidentemente hay traders discrecionales que consiguen moverse bien ahí, buscar su time frame y se adaptan, pero conozco, y tampoco voy a decir ahora recientemente, un trader discrecional que hace intradía que me ha confesado que se está pasando en los sistemas porque no lo aguanta, ¿entiendes? Entonces, bueno, porque lo que hablamos, el desgaste, decidir desgasta, ¿no? Y al final llega un día que te das cuenta, si tienes la capacidad de darte cuenta, estás de muy enhorabuena, eres un muy buen trader y fantástico, te das cuenta, toma las medidas y ya está, ¿no? Pero no todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero llega un momento que no te das cuenta y empiezas a actuar distinto. Decides, yo como discrecional creo que soy un trader discretito, no creo que sea muy mal trader, pero no creo que sea un súper gran trader discrecional, ¿sabes? O sea, no estoy seguro que pudiera ganarme la vida siendo discrecional, la verdad. He sido, pero discrecional, incluso alguna época hasta alguna pequeña parte, te diría por seguir el mercado y tal, lo he hecho, pero yo mismo llevaba antes un diario de trading muy controlado y es algo que recomiendo muchísimo a todo el mundo, por cierto, y es increíble, Ignacio, cómo cambias tú mismo lo que haces. O sea, es que te engañas completamente, ¿no? Y tú no eres consciente cuando lo lees, ¿no? Entonces yo en este diario apuntaba la operación, por qué compraba,
Porque me apuntaba la estrategia, el stop, y luego lo leía un mes después y luego había hecho todo distinto, tío. Y dices, pero si lo habías escrito bien, ¿sabes? El día que lo escribiste la estrategia era buena, pero luego no hiciste lo que tú dijiste que ibas a hacer, ¿sabes? Entonces, porque te vas como autoconvenciendo, ¿no? Tú mismo aparecen noticias nuevas, el mercado es una bomba, ¿no? Va cambiando datos, y tú mismo como vas que esta vez es distinto, ¿no? Te vas como convenciendo unas cosas y muchas veces acabas haciéndolo distinto, ¿no? Esa es la gran dificultad del discrecional, y a veces no se da cuenta que lo hace mal, ¿no? Bueno, ¿qué ha cambiado? En cambio, los sistemas, pues bueno, son objetivos y esa es la ventaja. Me perdonas, pero no sé qué me habías preguntado, Ignacio. O sea, ¿Qué consejo darías a una persona que empieza pues en esto? Pero vamos, has sido muy conciso. La formación, yo estoy de acuerdo contigo. La formación, luego pues has seguido contando las cosas. Está muy bien, ¿eh? De hecho, lo que te iba a decir, tengo bastante más preguntas, pero ya no nos da tiempo en este episodio. Me gustaría volver a llamarte el año que viene, no sé si te importa, y hablamos sobre creación de sistemas, money management y cosas así. Sí, perfecto. Aunque bueno, probablemente nos veamos en RoboTrader. Seguro que sí, es un placer siempre, ya digo, cualquier actividad que sea divulgar los sistemas, estoy encantado, así que un placer atenderos cuando queráis, Ignacio. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí y muchísimas gracias, Sergi. Un placer, hasta pronto. Si os ha gustado la entrevista con Sergi, no dudéis en suscribiros en nuestro blog tradingsystemclub.com y dejarnos una reseña en iTunes o en iVoox. Nos vemos en el próximo episodio.